finales de septiembre de 1879. El puerto de Arica, un baluarte peruano que respira salitre y tensión, se aferra a la costa del Pacífico como un centinela exhausto. A bordo del monitor Huáscar, su comandante, el coronel Miguel Grau Seminario, observa el horizonte. No busca velas enemigas. Su mirada es introspectiva, cargada con el peso de una verdad que nadie en Lima parece querer escuchar. A sus 45 años, el rostro de Grau, curtido por décadas de servicio en el mar, está surcado por líneas de preocupación más profundas que las que deja el sol del trópico. Es un hombre de mar, no de intrigas palaciegas, un estratega que entiende la brutal aritmética de la guerra naval, no la retórica vacía de los políticos. En su camarote, sobre una mesa de caoba anclada al suelo, yacen los documentos que son, a la vez, su deber y su condena. En su maletín de cuero, Grau lleva consigo la prueba irrefutable de un desastre inminente. Informes de espionaje detallados, llegados clandestinamente desde Valparaíso, que describen con una precisión escalofriante la reciente limpieza de fondos a la que han sido sometidos los blindados chilenos, el Cochrane y el Blanco Encalada. Un procedimiento simple, casi mundano, pero de consecuencias estratégicas devastadoras. Con sus cascos ahora libres de la rémora de algas y moluscos, su velocidad ha aumentado en al menos 2 nudos. 2 nudos que, en el vasto escenario del océano, significan la diferencia entre la vida y la muerte, entre dictar el combate o ser acorralado. Junto a los informes, hay diagramas técnicos. Comparativas frías, despiadadas, que muestran el blindaje del Huáscar, de 4,5 pulgadas en su cintura acorazada, frente a las 9 pulgadas de acero sólido que protegen las baterías de los blindados chilenos. Un análisis de la artillería que demuestra cómo los cañones Armstrong de 300 libras del Huáscar, montados en su icónica torre giratoria Coles, son más lentos y menos precisos que las piezas más modernas del enemigo. Y, sobre todo, los números, la velocidad máxima teórica del Huáscar, 11 nudos, es ahora una ficción. Sus calderas, fatigadas por meses de incesante campaña sin el debido mantenimiento, apenas logran impulsarlo a 9. El Cochrane, en cambio, ahora puede sostener casi 13 nudos. Matemáticas crueles que prueban lo impensable, el Huáscar, el fantasma del Pacífico que ha aterrorizado a la escuadra chilena durante 5 meses, ha perdido su única ventaja estratégica crucial, la capacidad de huir. Ya no puede elegir sus batallas. La próxima vez que se encuentre con la flota chilena, será la definitiva. Unos días después, en Lima, el aire es denso, pero no por la guerra, sino por la humedad del invierno que se niega a marcharse y el aroma a perfume francés y cigarros cubanos que emana del Palacio de Gobierno. El general Luis Lapuerta, encargado del poder ejecutivo mientras el presidente Mariano Ignacio Prado dirige las operaciones desde el sur, preside una reunión que tiene más de evento social que de consejo de guerra. El salón es obsceno en su ostentación, espejos venecianos, cortinas de terciopelo carmesí, muebles traídos de Europa, una mesa del tamaño de un pequeño bote. Detrás de la mesa, el general, un hombre cuya experiencia en batalla es inversamente proporcional al número de medallas que adornan su pecho, se recuesta en su sillón tapizado. Su uniforme de gala parece a punto de estallar. Pesa aproximadamente 120 kilos. Su rostro está congestionado por el vino y la buena vida, sus ojos pequeños brillan, no con inteligencia estratégica, sino con una soberbia alimentada por la adulación y el autoengaño. Una adicción a la narrativa de la invencibilidad peruana que consume su juicio. Grau, convocado urgentemente a la capital, entra en la sala. Su uniforme de faena, funcional y sin adornos, contrasta brutalmente con el lujo decadente que lo rodea. Se mantiene erguido, su presencia es un ancla de realidad en un océano de fantasía. El general ni siquiera se levanta. Grau, dice con una voz pastosa. Trae más informes derrotistas, imagino. Más excusas sobre por qué nuestro magnífico Huáscar no ha hundido todavía a toda la flota chilena. La condescendencia en su tono es tan gruesa como el blindaje del Cochrane. Grau coloca su maletín sobre la mesa con un sonido seco que corta el murmullo de los aduladores. Excelencia. Traigo evidencia de una amenaza que requiere acción inmediata. Una amenaza mortal para el Huáscar y para el dominio de nuestro mar. El general suelta una risita ahogada. ¿Amenaza? El Huáscar es la amenaza. Ha hecho de la escuadra chilena el hazmerreír del continente. ¿Qué nueva fantasía nos trae del sur? No es una fantasía, Excelencia, responde Grau, su voz firme, controlada. Los chilenos han solucionado su problema de velocidad. Sus blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, han sido sometidos a una limpieza de fondos en Valparaíso.
Nuestros informes de inteligencia confirman que ahora pueden mantener una velocidad superior a los 12 nudos. Imposible, replica el general, agitando una mano enjollada como si espantara a una mosca. Esos barcos son pesados, lentos. Hierros viejos ingleses. Propaganda chilena para asustar a nuestros marinos. Grau abre su maletín. No saca una fotografía, sino un informe manuscrito, con el sello de un agente peruano en Chile cuya fiabilidad es legendaria. Lo desliza sobre la mesa. Este informe fue escrito por nuestro hombre en Valparaíso hace 3 semanas. Detalla las fechas exactas de la entrada en dique seco de ambos buques. Describe el trabajo realizado y cronometra sus pruebas de mar posteriores. El Cochrane alcanzó los 12.8 nudos. El Huáscar, con sus calderas sucias y su casco cubierto de incrustaciones, a duras penas mantiene 9. El general mira el papel sin leerlo. Su expresión no cambia. Falsificaciones. Propaganda, le digo. Los chilenos quieren que creamos esto para que el Huáscar se acobarde y permanezca en puerto. Excelencia, con todo respeto, esto no es propaganda. Grau saca un segundo documento, el reporte de un capitán de un mercante neutral. Este es el testimonio del capitán del vapor británico, John Elder. Se cruzó con la escuadra chilena al sur de Iquique hace una semana. Cito textualmente, los blindados chilenos navegaban a una velocidad que estimo no menor de 12 nudos, dejando una estela blanca y limpia. Jamás los había visto moverse con tal celeridad. Y esto Grau saca una pequeña bolsa de tela que contiene un fragmento de metal dentado y ennegrecido. Es parte de un proyectil Palliser de 250 libras, recuperado tras el combate de Iquique. Nuestro blindaje no puede detenerlo a corta distancia. Si nos alcanzan, nos perforarán como si fuéramos de madera. El general empuja la bolsa con el dorso de la mano, como si contuviera veneno. Grau, escúcheme con atención. Yo soy el general al mando de este esfuerzo de guerra. He construido ejércitos de la nada. Entiendo la guerra mejor que cualquier hombre en el Perú. Y le digo que es técnicamente imposible que esos armatostes chilenos superen en velocidad a nuestro ágil monitor. La física no lo permite. El espíritu peruano no lo permite. El Huáscar es invencible porque su tripulación es peruana. Eso es todo lo que necesito saber. Sin embargo, está sucediendo, la voz de Grau es ahora tensa, la disciplina militar apenas conteniendo su frustración. Excelencia. Mis oficiales lo han visto. Las corbetas enemigas nos persiguen y casi nos dan alcance. Pronto, sus blindados podrán hacer lo mismo. Nos tenderán una trampa de la que no podremos escapar. El Huáscar debe entrar en dique seco inmediatamente para limpiar su casco y reparar sus calderas. Es nuestra única oportunidad de supervivencia. Sus oficiales son unos cobardes, el general golpea la mesa con el puño, haciendo temblar las copas de cristal. Las medallas tintinean en su pecho. Ven fantasmas para justificar su incompetencia. El Huáscar no puede ser alcanzado por los chilenos. Y si algún barco ha parecido más rápido, son casos aislados, con viento a favor y corriente, probablemente vaciando sus depósitos de carbón en una carrera suicida. No representan una amenaza estratégica. Grau cierra los ojos por un instante, buscando una calma que se le escapa. Respira profundamente, el aire viciado del salón le parece sofocante. Cuando habla de nuevo, su voz es un acero templado. Excelencia, si no tomamos acción ahora, si el Huáscar zarpa en sus condiciones actuales hacia el sur, en menos de 2 semanas, los chilenos lo habrán acorralado. Esto significa que podrán desembarcar sus tropas en cualquier punto de nuestra costa con impunidad. Nuestras salitreras de Tarapacá, nuestras guarniciones, nuestras líneas de suministro, todo estará vulnerable. La Marina de Guerra del Perú no podrá defender la patria sin el Huáscar. El general se pone de pie, su rostro enrojecido, su respiración pesada. Grau, se está acercando peligrosamente a la traición. Está sembrando el derrotismo. Está cuestionando mi autoridad. Permítame recordarle quién manda en esta guerra. Yo, no usted. Y yo le digo que el Cochrane y el Blanco Encalada no pueden alcanzar al Huáscar. No pueden, no lo harán. Y esta conversación ha terminado. Silencio. Un silencio pesado, cargado de historia no escrita. Grau recoge sus documentos lentamente, guardándolos de nuevo en su maletín. Cuando habla, su voz es casi un susurro, pero cada palabra resuena como un cañonazo en la quietud de la sala.
con su permiso, Excelencia. Espero por el bien del Perú que usted tenga razón. Porque si está equivocado, acabamos de perder la guerra en el mar. El general señala la puerta con un dedo tembloroso de ira. ¡Fuera! Y Grau, si vuelve a traerme informes tan alarmistas y cobardes, se enfrentará a un consejo de guerra. ¿Entendido? Perfectamente, Excelencia. Grau hace un saludo marcial, rígido, y se da la vuelta. En el pasillo, un joven ayudante de campo del general, con el rostro pálido, le susurra: «Comandante, ¿es cierto? ¿Son tan rápidos?» Grau asiente, su mirada perdida en la distancia, como si ya viera las aguas de Angamos. «Sí. Y en 2 semanas, nos casarán. Prepárese». Lo que el general se niega a creer, lo que su orgullo, su embriaguez de poder y su necesidad psicológica de mantener la narrativa de una invencibilidad peruana no le permiten aceptar, es que los chilenos han ejecutado una de las maniobras de logística y mantenimiento naval más decisivas de la guerra. Han convertido a sus blindados, buques potentes pero relativamente lentos, en cazadores veloces, capaces de imponer su voluntad en cualquier punto del Pacífico. Y lo han hecho no a través de un rediseño radical, sino mediante una solución simple, elegante y mortal: limpiar sus cascos. El monitor Huáscar era una maravilla tecnológica en 1865. Diseñado por el capitán Cooper Phipps Coles, era un buque revolucionario en su día. Ágil, con un espolón formidable y una torre de artillería giratoria que concentraba una potencia de fuego temible. Su blindaje, aunque delgado, era suficiente para resistir a la mayoría de los proyectiles de la época. Pero la tecnología naval había avanzado a pasos agigantados en los 14 años transcurridos desde su botadura. El Cochrane y el Blanco Encalada, construidos en 1874, eran de una generación completamente nueva. Eran buques de batería central, con su armamento principal protegido por una ciudadela acorazada de hasta 9 pulgadas de espesor. Su artillería era más moderna, de retrocarga, más rápida. Pero su talón de Aquiles había sido su velocidad, mermada por meses de patrulla que habían ensuciado sus obras vivas. Hasta ahora. La solución llegó a mediados de 1879. Mientras el Huáscar realizaba sus audaces correrías, el alto mando chileno, en una decisión estratégica brillante, ordenó que sus blindados capitales se retiraran a Valparaíso para un mantenimiento completo. Los ingenieros y operarios del astillero trabajaron día y noche. Los cascos fueron raspados, liberados de la gruesa capa de vegetación marina que actuaba como un freno. Las calderas fueron puestas a punto, los motores revisados. El resultado fue un incremento de casi 3 nudos en su velocidad sostenida. Esto significaba que una escuadra chilena zarpando de sus bases podía interceptar al Huáscar en cualquier punto de la costa, cortar su retirada y forzar un combate en sus propios términos. Todo el litoral peruano estaba ahora a su alcance. Las primeras noticias alarmantes llegaron a oídos de Grau en agosto. Reportes de sus vigías, testimonios de capitanes de buques neutrales. El comandante del Huáscar, un estudioso de la táctica naval, conectó los puntos. Los datos eran incontrovertibles. Para finales de septiembre, estaba claro que la escuadra chilena, dividida en 2 divisiones para cubrir más territorio, estaba ejecutando una vasta operación de cerco. El círculo se cerraba sobre el Huáscar. Pero el general en Lima, y con él gran parte de la clase dirigente, se negaba a creer. ¿Por qué? Los análisis históricos posteriores revelan a una élite atrapada en una disonancia cognitiva devastadora. El gobierno de Prado había prometido al país una victoria rápida y gloriosa. Las correrías del Huáscar, magnificadas por la prensa limeña, se habían convertido en un bálsamo para el orgullo nacional, una droga que ocultaba las graves deficiencias estructurales del país. El Huáscar no era solo un barco, era un símbolo, un mito. Admitir, en septiembre de 1879, que ese mito era vulnerable, que el Huáscar podía ser derrotado no por falta de valor, sino por una simple desventaja técnica, significaba admitir el fracaso total de su conducción de la guerra. Para la élite de Lima, desesperada por mantener la moral pública y su propia posición de poder, la verdad era insoportable. Entonces, eligieron la negación. Y en esa negación, condenaron al marino más grande de su historia. El 8 de octubre de 1879, menos de 2 semanas después de la reunión en Lima, la pesadilla de Grau se materializa. A las 9:40 de la mañana, frente a Punta Angamos, el vigía del Huáscar avista 3 humos al norte. Es la primera división chilena, liderada por el blindado Blanco Encalada. Grau, fiel a su estrategia de evitar un combate en desventaja, ordena virar hacia el sur,
buscando escapar con la velocidad que le queda. Pero entonces, del suroeste, aparecen otros 3 humos. La segunda división. El blindado Cochrane, la corbeta O'Higgins y el Loa. La trampa, perfecta, precisa, se ha cerrado. El Cochrane, con su casco limpio y sus máquinas a toda potencia, acorta la distancia a una velocidad alarmante. El Huáscar fuerza sus calderas, el buque entero vibra, la tripulación trabaja febrilmente, pero es inútil. El blindado chileno, más rápido, se interpone en su camino. La profecía de Grau se ha cumplido. No hay escapatoria. La batalla es inevitable. En Lima, el general Lapuerta recibe los primeros telegramas fragmentarios a media tarde. Humo a la vista. Escuadra chilena nos cerca. Entablamos combate. Luego, un silencio largo, ominoso, que se prolonga durante horas. En su opulento despacho, la arrogancia se evapora, reemplazada por un sudor frío. La verdad que se negó a ver ahora golpea la puerta de la realidad con la fuerza de un proyectil de 250 libras. El daño ya está hecho. No solo el daño físico al Huáscar, que en ese mismo momento es destrozado por un fuego graneado y superior, sino el daño estratégico a la República del Perú. Durante semanas críticas, mientras los chilenos preparaban su golpe de gracia, Lima había paralizado cualquier respuesta efectiva. No hubo órdenes de mantenimiento urgente para el Huáscar, no hubo nuevas tácticas defensivas, no hubo un llamado a la prudencia. Solo negación. A las 10:55 de la mañana, en Angamos, un proyectil del Cochrane impacta de lleno en la torre de mando del Huáscar. Miguel Grau Seminario y su ayudante, el teniente Diego Ferré, son desintegrados instantáneamente. El mando recae en Elías Aguirre, quien también cae. Uno tras otro, los oficiales peruanos asumen el liderazgo y son abatidos, en una de las mayores demostraciones de valor de la historia naval. El Huáscar, sin gobierno, con su torre inutilizada y su blindaje perforado, sigue luchando hasta que, con la última bala y la tripulación diezmada, sus oficiales sobrevivientes intentan hundirlo para evitar su captura. Es demasiado tarde. Los marinos chilenos abordan el monitor y toman control de un casco destrozado pero flotante. Cuando la noticia final y confirmada llega a Lima esa noche, es como si un rayo hubiera partido la ciudad en dos. El Huáscar capturado. Grau muerto. La incredulidad da paso al pánico, y el pánico a la recriminación. En el palacio, un ayudante entra, pálido. Excelencia, hemos perdido el Huáscar. El comandante Grau ha caído. El general no responde por un largo momento. Se queda mirando los mapas sobre su mesa, los papeles, los informes que Grau le había presentado, los mismos que había descartado como derrotistas. Luego, casi en un susurro, dice, busquen al ingeniero que dijo que las calderas del Huáscar aguantarían. Búsquenlo. Pero es demasiado tarde para buscar culpables. El mar ya ha dictado su sentencia. Unos días después, los primeros reportes detallados del combate empiezan a circular. El testimonio de los sobrevivientes es devastador. El teniente segundo Pedro Garrison, uno de los últimos en comandar el buque, escribiría más tarde, vimos al Cochrane acercarse como un galgo persiguiendo a una liebre herida. Hicimos todo lo humanamente posible por escapar, pero su velocidad era abrumadoramente superior. El comandante Grau lo supo desde el principio. Sabía que nos estaban cazando. La negación del general en Lima costó al Perú la guerra en el mar. Los números cuentan la historia del colapso. Con el Huáscar fuera de combate y la escuadra chilena dueña absoluta del Pacífico, el desembarco en Pisagua se hizo posible un mes después. La campaña terrestre de Tarapacá, la pérdida de las ricas provincias del sur, la posterior invasión a Lima, todo fue una consecuencia directa de la ceguera estratégica que se gestó en aquel salón lujoso. El testimonio más desgarrador viene del propio Grau, en una carta escrita a su cuñada la noche antes de zarpar en su última misión, como si presintiera su destino. Tengo grandes dudas sobre el éxito de esta expedición, pues tú sabes el estado de nuestros buques, pero, en fin, la suerte está echada, y es preciso cumplir con el deber. El general Luis Lapuerta sería recordado por la historia como parte de un gobierno cuya soberbia superó su capacidad estratégica. No hubo un juicio de Nuremberg, pero sí el veredicto implacable de la posteridad. En el Perú, la figura de Miguel Grau se agigantó hasta convertirse en leyenda, el caballero de los mares, el peruano del milenio. Su sacrificio no fue en vano, pues se convirtió en el faro moral de una nación derrotada. Pero la lección amarga perdura. En sus memorias,
Años después de la guerra, un oficial naval peruano que sirvió en el Estado Mayor escribió un capítulo titulado El día que perdimos el mar. Anotó: cuando el comandante Grau regresó de Lima a finales de septiembre, su rostro reflejaba una profunda melancolía. Nos reunió y nos dijo: señores, zarparemos al sur. Órdenes de la superioridad. Llevaba consigo la verdad. Informes de inteligencia, análisis técnicos, la evidencia irrefutable de que los chilenos habían logrado lo que considerábamos imposible. Y el gobierno, enfrentado a esta verdad incómoda que destrozaba sus promesas al pueblo y su propia autoimagen, eligió la mentira cómoda. Esa elección, ese rechazo a aceptar la realidad por encima de la narrativa, le costó al Perú la guerra. No la perdimos en Angamos, la perdimos en un salón de Lima semanas antes. Una vez que el liderazgo se niega a ver la verdad, ninguna cantidad de coraje de los combatientes puede compensar la ceguera estratégica. El blindado Huáscar, que el general en Lima declaró invencible, terminó su servicio bajo bandera chilena. El costo de su pérdida fue incalculable. Sin él, la defensa costera peruana se derrumbó. Las salitreras, la principal fuente de riqueza del país, quedaron a merced del invasor. Miguel Grau Seminario lo vio venir. El gobierno se negó a creer. Esa negación le costó al Perú la guerra. Hoy, en la Escuela Naval del Perú, en un lugar de honor, se exhibe una réplica del espadín del almirante Grau. La placa explicativa no necesita decir mucho. Su nombre lo dice todo. Pero en los archivos históricos yace la correspondencia de aquellos días críticos. Una carta de un oficial a su padre, fechada pocos días después de Angamos, resume la tragedia: le advertimos al gobierno. El propio Grau les mostró la evidencia. Eligieron el orgullo sobre la verdad. Ahora observo cómo la Marina, la fuerza que construimos con sangre y sacrificio, es un recuerdo. No porque nuestros marinos carecieran de coraje, pues Grau y los suyos demostraron tenerlo en grado heroico, sino porque nuestro liderazgo carecía de honestidad. Los blindados chilenos no nos derrotaron. Nuestra propia ceguera lo hizo. Esa frase, nuestra propia ceguera lo hizo, resume la tragedia del Huáscar. No fue solo que los chilenos tuvieran buques más modernos o ejecutaran una estrategia superior. Fue que cuando la verdad sobre esa superioridad fue presentada de forma clara, inequívoca, con evidencia irrefutable, el líder responsable de la defensa contra ella eligió la negación. Y en la guerra, la negación siempre mata. Miguel Grau Seminario tenía razón a finales de septiembre de 1879. El general en Lima se rió y lo llamó imposible. El 8 de octubre, el blindado Cochrane navegó a casi 13 nudos y destrozó al Huáscar frente a Punta Angamos. La Marina de Guerra del Perú nunca se recuperó, y la única risa que quedó fue la amarga y hueca risa de la historia, recordándonos a los hombres que